Día de la Commonwealth 2026. El Commonwealth 2026 Service Day ha tenido lugar hace apenas unas horas, reuniendo a la familia real casi al completo. Es la reunión más fuerte que hemos visto, especialmente desde que saltó todo lo del príncipe Andrew, y actualmente se encuentra empañada por una tragedia familiar. Alguien de la familia sufrió un derrame cerebral hace 2 días. En concreto es la princesa Michael de Kent, una figura bastante polémica, porque en su momento tuvo vínculos con el nazismo y era la suegra de Thomas Kingston, también fallecido por desvivimiento, pero que tardaron mucho en llegar a esa conclusión. De hecho, bueno, la muerte la dimos por aquí y extrañas circunstancias e incluso apuntaban, en este caso, al papel de los suegros en ese fallecimiento. Es la madre de Ella Kingston, como se hace llamar ahora, y ahora mismo se encuentra postrada en una cama tras sufrir un derrame cerebral. Hoy ha tenido lugar este servicio de la Commonwealth 2026 y, como podéis ver por el fondo, bueno, ahí entran el príncipe William y Kate Middleton. Ella ha ido impecable, los dos sonriendo, pese a que por atrás podemos ver las pancartas que protestan, movimientos antimonarquía, han convocado todo esto debido a todo lo que tiene que ver con el príncipe Andrew, el ya ex príncipe Andrew. Andrew Mountbatten Windsor y el caso Epstein siguen sobrevolando un poco a la familia real británica. Y la verdad, el caso está lejos de resolverse. Ausencias importantes, pero también entendíamos que iba a ser así. Las de Beatriz y Eugenie, las hijas de Andrew Mountbatten Windsor, como se llama ahora, y Sarah Ferguson. Quien sí han ido, pues ya los hemos visto por ahí, la princesa Anne, el príncipe William, Kate Middleton y ahora veremos también a Carlos III y a Camila. Como decimos, es la mayor reunión de la familia real desde el arresto de Andrew el mes pasado y el ambiente, como digo, está enrarecido. En la abadía de Westminster hemos podido ver imágenes de protestas, incluso de abucheos a los miembros de la familia Windsor. Hay un detalle que me ha llamado la atención, y es que la BBC no ha transmitido en vivo por primera vez en 37 años este momento. Siendo la BBC, conociendo un poco cómo todo evento de la monarquía es seguido por las televisiones, pues el hecho de que emitiese un programa de escapada al campo en vez de Escape to the Country, en vez de este día que se supone que representa no solo al Reino Unido sino a todos los países de la Commonwealth, pues llama bastante la atención. Bueno, como decimos, tragedia familiar respecto a la princesa Michael de Kent. La señora tiene 81 años y es la esposa del primo de Isabel II. Ella sigue en cama tras sufrir este derrame cerebral hace apenas 2 días. Su marido está con ella en Kensington Palace y siempre ha sido una figura polémica. Más allá de lo de Thomas Kingston, ahí vemos la llegada de Carlos III y Camila con un rojo bastante llamativo. Bueno, ha habido críticas respecto a esto, pero bueno. Como decimos, su padre fue oficial de las Waffen-SS, un movimiento del Tercer Reich de Adolf Hitler, y fue amigo personal de Göring. Esta señora también es a la que se apuntó en su momento como la que hizo una serie de comentarios racistas respecto a Meghan Markle. Y hoy William se encuentra en la abadía con Kate Middleton. William está esperando un poco que pase el huracán, pero vemos ahí las pancartas, vemos que está lejos de resolverse. Esto es así y a pesar de que ya hay voces que apuntan a que Carlos III terminará abdicando en el príncipe William y que él realmente solo se está sentando a esperar, lo cierto es que existe ahora aún más preocupación después de las imágenes que hemos visto y el acto de censura de la televisión pública del Reino Unido, de la BBC.
Pero en cualquier caso, ya digo que la cosa está difícil para esta señora. En diciembre se cayó por las escaleras de Kensington Palace, se rompió las dos muñecas y tuvo que ir al almuerzo navideño de Carlos III con las manos escayoladas. Antes de eso, justo había pasado por una operación de corazón y su marido, el príncipe Michael de Kent, mayor que ella, 83 años, se encuentra ahora mismo a su lado en ese apartamento que tienen en Kensington Palace, el mismo edificio donde vivieron William y Kate Middleton durante años. Todavía duele el asunto de Thomas Kingston. Recordemos que este señor, el yerno de Michael y la princesa, fue hallado sin vida en su casa con un disparo en la cabeza. La investigación confirmó que él mismo arrebató su propia vida, probablemente por una reacción adversa a la medicación que tomaba. Contaba solo con 45 años, era un chico totalmente exitoso, pero siempre la sombra de la duda y de la conspiración siempre ha estado ahí. La propia princesa Michael de Kent habló por primera vez meses después, si no recuerdo mal, en diciembre de 2024, y dijo que era un hombre encantador, muy amable y considerado, que estaban muy felices juntos y que nunca tuvieron la más mínima sospecha. En cualquier caso, Carlos III y Camila enviaron mensajes de apoyo. A William le pilló esa muerte con todo el asunto de Kate Middleton, que todavía estaba fuera de todo, y él acudió al funeral, a consolar en este caso a la hija de la princesa, que, bueno, en fin. Como decimos, esta señora siempre ha sido bastante peculiar, ya hemos contado algunas anécdotas, pero su padre, el barón Ganzer von Reifnitz, se afilió al partido nazi en 1930, fue oficial de rango mayor y cuando se destapa todo esto, que es en la década de los 80, Buckingham Palace reacciona de una manera un tanto rara, ¿no? Dice que para ellos fue una sorpresa total, hubo mucho escándalo y bueno, es verdad que William se lleva muy bien con la viuda, con Ella Kingston y Gabriela de Windsor, como la conocemos por aquí, pero bueno, ahora se hace llamar Ella Kingston y además se ha metido a cantante. En cualquier caso, ya digo, en un momento en el que el escándalo del príncipe Andrew se encuentra por encima de absolutamente todo el palacio de Buckingham, sobrevolando a todos los miembros, pues ahora vuelve a la actualidad alguien que nunca quieren que sea actualidad, que es ella, la princesa Michael de Kent, con su pasado nazi. La monarquía moderna que quieren implantar Carlos y William quiere parecer limpia, pero disimulando, ¿no?, las manchas. En cualquier caso, la princesa Michael de Kent está postrada en cama, su yerno Thomas Kingston ya no está, el fantasma nazi sigue ahí y William y Kate Middleton se encuentran preparando el futuro de la monarquía. Entendemos que bueno, no sabemos hasta qué punto se distanciarán o no. Ya digo que la viuda, que si no me equivoco es prima un tanto lejana de William y de Harry también, mantiene una buenísima relación con William y por ahí he leído también que en algún momento se pensó que ahora que se ha defenestrado a las hijas de Andrew y Sarah Ferguson, probablemente ella junto a Sarah Tindall puedan ser un poco las sucesoras o la cara femenina más allá de Kate Middleton. Así están las cosas, este ha sido el día de la Commonwealth. No sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.